Principios básicos de neurociencia para conocer y usar nuestro cerebro a nuestro favor. Bienvenidas al estreno de nuestro podcast sobre la felicidad y sentido de la vida desde la neurociencia. La neurobiología del ser humano determina el comportamiento que presentamos las personas. Sin embargo, hay que recordar que los seres humanos somos más que biología y podemos controlar de alguna manera nuestro comportamiento, porque somos seres con capacidad de tomar decisiones voluntarias y libres. La anorexia, por ejemplo, se debe a un desequilibrio de la hormona llamada estrógenos, ya que el receptor para estos no se expresa de manera correcta en el cerebro, dando como resultado la falta de apetito en algunas personas con esta enfermedad, principalmente en las mujeres. De ahí que quienes sufren de esta enfermedad a nivel bioquímico les resulte muy complicado recuperarse. Poder conocer si esta enfermedad, así como por ejemplo las adicciones a ciertas sustancias, es por una alteración genética en el cerebro o es una cuestión adquirida por eventos negativos en la vida, resulta fundamental porque el tratamiento a seguir depende de contar con este diagnóstico. Enfatizo que entender el funcionamiento del cerebro nos ayuda a entender mucho mejor el comportamiento humano, es decir, nuestras propias conductas y las de los demás. Y además de enfrentarlas, podemos realizar acciones para cambiar las que nos limitan. Sabemos que los estímulos que llegan desde fuera, es decir, por ejemplo, actividades físicas que hacemos o circunstancias de vida, sí cambian la neuroquímica del cerebro y, por tanto, el comportamiento humano. Pero también el solo hecho de tener pensamientos positivos cambia la neuroquímica y el comportamiento. Y está comprobado que las acciones internas, es decir, los pensamientos positivos que llevan a acciones positivas, son mucho más relevantes que los externos y sí cambian nuestra vida. Por lo tanto, lo que pensamos sí determina en gran medida los cambios neuroquímicos del cerebro. Por ejemplo, si me pasa un evento aleatorio y pasa sin que yo vuelva a saber de esa persona, eso pasará y el cambio en mi cerebro, si lo hubo, será mínimo y será pasajero. Pero si yo vivo durante días, meses o años teniendo pensamientos rumiantes negativos, el cambio a nivel neuroquímico va a ser muy importante y no pasajero. De ahí que mi conducta no sea la deseable. Esto nos demuestra que los estímulos internos, es decir, lo que creemos y pensamos, es mucho más determinante en nuestro comportamiento que el de los estímulos externos. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, cerebro y médula espinal. El sistema nervioso periférico es el que sale del cerebro y se distribuye en todo el cuerpo y nos permite introducir al cerebro impulsos nerviosos que nos dan información ambiental. Por ejemplo, si yo toco la estufa caliente, mi reflejo inmediato es quitar la mano, porque en milésimas de segundo la información llegó a mis receptores cerebrales que lo tradujeron como peligroso y dieron la orden a los músculos de mi brazo y mano para alejarse de inmediato. El sistema nervioso está formado por neuronas. Las hay de diferentes tipos, formas y también con diferentes funciones. Están también las células de la glía, conocidas como células acompañantes. Estas células gliales son mucho más abundantes que las mismas neuronas. Se observa que hay diferentes tipos de células gliales y tienen también diferentes funciones. Las neuronas son tan especializadas haciendo lo que hacen, creando impulsos nerviosos y neurotransmisores, que llegan a perder la capacidad de realizar otras funciones, como la de oxigenarse a sí mismas,
defenderse, así que son las células gliales las que se dedican a oxigenar a las neuronas o les pasan azúcar o las defienden, funcionando como células inmunitarias. De aquí la maravilla de nuestro cerebro, que tiene neuronas tan especializadas que nos permite realizar acciones tan finas como escribir o meditar. Es decir, podemos hacer todo lo que hacemos porque las neuronas todo el tiempo están haciendo lo que tienen que hacer con la ayuda de las células gliales. Una función muy importante de las células gliales especializadas es la creación de mielina, que es una sustancia necesaria para el buen funcionamiento del cerebro, para que pueda dar una respuesta muy rápida gracias a la mielinización axónica. Cuando hay pérdida de memoria o degeneración neuronal, se ha observado que lo primero que se pierden son los astrocitos, que son las células gliales que oxigenan a las neuronas. Y por tanto, sin ellas, las neuronas mueren y comienza la degeneración neuronal, dando como resultado enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. La madurez cerebral implica una mayor mielinización de los axones de las neuronas. Los procesos de atención cognitivos tienen que ver con qué tan mielinizados están los axones de la corteza prefrontal. Por esta razón, los niños les cuesta mucho más trabajo permanecer atentos por más tiempo, mientras que las personas mayores con mayor madurez cerebral nos cuesta menos permanecer atentos. La corteza cingulada se estimula ante impulsos de tipo espiritual y la neurociencia ha visto que ciertamente hay cambios reales en el cerebro con este tipo de información e interviene también la serotonina y la dopamina que logran que la persona se sienta muy estimulada en este tipo de situaciones. Los neurotransmisores ciertamente influyen en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, la elevación del cortisol por el estrés modifica la respuesta del sistema dopaminérgico y esto puede causar adicciones, enfermedades físicas y depresiones. Y también encontramos trastornos de la personalidad como el autismo, TDA o conductas de la personalidad como la alta sensibilidad de las personas PAS. Cuando hablamos de neurodivergencia, nos estamos refiriendo a todas las conductas neurológicas que son diferentes al promedio. Es decir, es un término en el cual se engloban todas las conductas que son diferentes al promedio. En este término caben, por tanto, todas las alteraciones de la conducta, desde las leves hasta las más importantes, que están relacionadas con el funcionamiento correcto en términos de promedio del cerebro. Es verdad que no se trata de que todas las personas aprendamos a ser neurocientíficos, pero contar con los conocimientos básicos resulta ser muy edificante, ya que nos permite tener claras algunos términos utilizados por algunos profesionales de la salud mental y emocional que nos pueden resultar extraños o alarmantes y que en realidad solo están describiendo una modificación en el funcionamiento neuronal del cerebro. Además de que cuando acudimos a ayuda profesional, podemos tener herramientas que nos permitan abordar mejor la situación que vivimos nosotras mismas o las personas cercanas. Y como ya lo he dicho, esto es útil no solo para comprendernos, sino para realizar acciones dirigidas por el profesional para mejorar nuestra vida. Si esta información te ha sido útil, por favor recuerda regalarnos un like y síguenos para que tengas más información de este tipo. Además de que te pido que lo compartas porque así serás solidaria con otras mujeres que lo necesitan conocer. Te recuerdo que soy Gabriela Guzmán Arnaud, directora y creadora de ILAFEM. Mi especialidad de psicología neuroemocional, personas PAS y autosabotaje me permite enfrentar el autosabotaje y la alta sensibilidad desde la neurociencia para dar soluciones más efectivas con una terapia singular. Si estás interesada en tener más información, por favor pídela por medio del link que encontrarás en el texto.
En el próximo capítulo de este podcast renovado voy a seguir abordando conocimientos básicos de neurociencia y neurotransmisores para acercarte a este maravilloso mundo de nuestro cerebro. Nos vemos en el próximo episodio y por favor recuerda que los pensamientos positivos crean acciones positivas y por tanto felicidad. Sé feliz el día de hoy. Muchas gracias y hasta muy pronto.